Vale, vamos a desgranar esto de una vez. Hoy nos sumergimos en un análisis a fondo que francamente estoy convencido de que va a cambiar la forma en la que mucha gente entiende su propio cuerpo. Sin duda. Tenemos sobre la mesa un material sumamente revelador. Es un extracto titulado Estrategia y Fisiología de la Suplementación por Objetivos. Y a ver, la misión de nuestra exploración de hoy es muy pero que muy clara. Aquí no venimos a memorizar marcas comerciales. Desde luego que no. No vamos a hacer un catálogo de esos nombres impronunciables que llenan las estanterías de las tiendas deportivas. Se trata de algo mucho más profundo. Y creo que mucho más útil. Se trata de entender cómo hacer que la biología trabaje verdaderamente a nuestro favor. Es un cambio total de perspectiva para quien nos escucha. Así es. Y para enmarcar adecuadamente este documento, creo que es fundamental señalar que el texto representa una evolución muy clara en el aprendizaje. El material menciona que hay una etapa anterior, una unidad 1, digamos, donde el enfoque estaba puesto simplemente en saber qué son los suplementos. Lo básico. Exacto. ¿Qué son, cómo actúen a nivel básico y qué evidencia los respalda? Esa era, por así decirlo, la base de operaciones. Pero ahora, este nuevo texto da un paso monumental hacia lo que denomina la alineación biológica. Es un paso mucho más profundo. Es un enfoque casi de ingeniero frente a la máquina humana. Esa es la clave. Dejar de ver parches y empezar a ver sistemas complejos. Y eso establece la premisa fundamental que va a guiar toda la inmersión de hoy. El documento expone una realidad innegable de la que la verdad todos hemos sido testigos alguna vez. Durante años, la industria nos ha educado históricamente para consumir productos. Consumir por consumir, prácticamente. O sea, la dinámica habitual es entrar a una tienda y ver un bote con colores fosforitos, letras enormes y simplemente comprarlo porque promete algo. Sin embargo, este texto viene a dinamitar ese esquema por completo, porque enseña literalmente a perseguir objetivos. Pasamos de esa cultura del consumo ciego a la estrategia pura. Es un cambio de paradigma absoluto. Y todo este edificio se sostiene sobre una pregunta transformadora que el texto plantea desde el primerísimo momento. Una pregunta que a simple vista parece inofensiva, pero que, según el autor, transforma por completo la manera de enfocar la suplementación. Y esa pregunta es, ¿para qué quiero suplementar? Claro, suena a la típica pregunta de manual de primero de biología. Sí, totalmente. Pues me tomo para convertirse en ¿qué adaptación busco? Y la verdad es que el documento ilustra esta idea de una forma brillante. Lo fascinante aquí es la fisiología tan compleja que se esconde detrás de esa simple pregunta. El texto utiliza unos contrastes literales muy precisos para explicar que cada cuerpo humano responde estrictamente según el estímulo que recibe, y al responder a ese estímulo, el organismo activa vías fisiológicas completamente distintas. Es que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Nada. Por ejemplo, el documento señala explícitamente que no es lo mismo construir fuerza que prepararse para correr un maratón. Las señales que el cuerpo necesita procesar en un caso y en otro son opuestas. Son universos biológicos diferentes directamente. Si se piensa bien, pedirle al cuerpo que levante el doble de su peso en un segundo no tiene absolutamente nada que ver con pedirle que mantenga un trote constante durante 3 horas. Exacto. Y el texto continúa con estas comparaciones, para asentar bien la idea. Tampoco es lo mismo buscar reducir grasa corporal que intentar recuperarse de una lesión muscular o articular. Y de igual forma se contrasta el hecho de entrenar para el alto rendimiento, donde se lleva a la máquina al límite absoluto. ¿Al extremo? Sí, al extremo. Se contrasta con la idea de acompañar el proceso vital de un adulto mayor activo, que lo que busca es calidad de vida. Cada uno de estos escenarios representa un objetivo completamente distinto. Y la clave biológica, según el material, es que cada suplemento, si está verdaderamente bien elegido, debe servir y subordinarse a esa fisiología específica. Es que, si lo analizamos fríamente, es una cura de humildad frente a lo que solemos ver en el día a día. Es muy común y, bueno, hay que admitirlo con un poco de humor, que existe esa tendencia a dejarse llevar simplemente por lo que está de moda en ese momento. Totalmente. Pasa muchísimo. Alguien ve a un creador de contenido con un físico espectacular tomando un batido de color azul, o ve que un producto concreto se hace viral de repente, y automáticamente se asume que esa es la pieza que le falta a la propia biología, como si fuera magia. Pero el texto es tajante al decir que esta aproximación de buscar el objetivo primero
Permite por fin dejar de pensar en las modas para empezar a pensar en el organismo propio. Sabe que es la alfabetización en suplementación. Aclara de forma estricta que esta verdadera alfabetización no consiste en ser una enciclopedia andante de nombres de productos comerciales. No va de No eso, va de recitar marcas. para nada. Consiste en comprender 4 pilares biológicos fundamentales, antes de tomar absolutamente cualquier decisión. Si conectamos esto con el panorama general para nuestra audiencia, es la diferencia entre caminar a oscuras por un bosque o tener un mapa topográfico detallado del propio cuerpo. Pues vamos a desplegar ese mapa aquí mismo y a desgranar esos 4 pilares porque me parecen la piedra angular de toda la estrategia que plantea el documento. Hay que tenerlos clarísimos. Vale, pues el primer pilar que menciona el texto es comprender qué sistema energético predomina en la actividad. Es decir, hay que identificar de dónde está sacando el cuerpo la energía para hacer frente a ese esfuerzo específico en ese momento. O sea, para visualizarlo bien, es como saber si el motor está quemando diésel para un viaje largo y constante o si por el contrario está usando combustible de aviación para un despegue explosivo de apenas 3 segundos. Es una analogía perfecta, la verdad. El segundo pilar es comprender qué tejido queremos estimular. No se trata de lanzar un suplemento al cuerpo esperando que haga magia en general por todas partes. Tirar a dar a ver qué pasa. Exacto, no se trata de eso. Se trata de tener muy claro si el objetivo es impactar en la fibra muscular, en el cartílago de una articulación o directamente en el sistema nervioso. Qué barbaridad el nivel de precisión que exige esto. O sea, ya no vale el café para todos de me tomo esto y me sirve para todo. Y supongo que el tercer pilar va muy ligado a esto último, ¿verdad? Así es. El tercer pilar es comprender qué proceso fisiológico buscamos potenciar. Siguiendo con esta línea de precisión, debemos saber si queremos potenciar la síntesis de nuevas proteínas, si queremos mejorar la oxigenación de los tejidos o si lo que queremos es acelerar la reparación de un daño tras un esfuerzo. Procesos muy concretos. Muy concretos. Y finalmente el cuarto pilar, que a menudo es el gran olvidado, pero que el texto resalta con mucho énfasis, es comprender qué riesgo debemos evitar. O sea que la verdadera alfabetización no solo es saber qué acelerador pisar, sino también qué frenos no debemos pisar por accidente. Exactamente. Entonces, para quien nos escucha, ¿qué significa todo esto en la práctica diaria? Básicamente que hay que hacer una transición mental urgente. Hay que dejar atrás la fascinación por la etiqueta brillante para empezar a pensar en el organismo como un sistema complejo de adaptación. Hay que pensar en qué necesita ese organismo en particular, en qué contexto exacto está entrenando y fundamentalmente qué adaptación precisa se quiere provocar. Eso es. Es pasar de ser un mero consumidor pasivo a convertirse en un estratega de la propia biología. Esa es la esencia pura del documento, dejar de consumir por inercia y empezar a comprender por pura estrategia. Y para aterrizar todo este cambio de mentalidad, el texto divide este conocimiento en 5 áreas estratégicas. Estas áreas no son simples categorías que uno vería en una tienda de nutrición, sino que representan el núcleo de cómo se aplica esta fisiología por objetivos en la realidad palpable del entrenamiento. Pues vamos a sumergirnos de lleno en esas 5 áreas estratégicas porque aquí es donde la teoría se mancha las manos y se convierte en acción real. La primera área que aborda el material es la suplementación para fuerza e hipertrofia. Un clásico. El gran clásico. Sí, cuando se habla de fuerza la mente humana suele irse directamente a la imagen de alguien levantando objetos pesadísimos frente a un espejo, buscando un efecto puramente estético o visual. Pero el texto introduce un concepto que me parece fascinante. Habla del desarrollo muscular real. Y fíjate que para lograr ese desarrollo muscular real, alejándonos de la mera cosmética, el material detalla que la estrategia debe centrarse en objetivos biológicos muy específicos y medibles. Menciona concretamente que el enfoque debe estar en entender cómo apoyar la síntesis proteica y cómo potenciar la potencia neuromuscular. Ojo a esos dos conceptos. ¿Sí? Porque lo fascinante aquí es que el texto ignora por completo esa promesa vacía de productos milagrosos para inflar el músculo de la noche a la mañana. Se centra pura y duramente en apoyar procesos fisiológicos fundamentales. A ver, la síntesis proteica es la creación biológica de la estructura, es la base de la construcción del tejido en sí. Y por otro lado, la potencia neuromuscular es la capacidad del sistema nervioso para reclutar y activar ese tejido en el momento exacto. Vale, para entender bien esa potencia neuromuscular, imaginemos que el músculo es el motor de un coche y el sistema nervioso es el conductor. Mucha gente se obsesiona con tener un motor gigante, que sería la hipertrofia pura y dura.
Pero de nada sirve un motor enorme si no tienes un conductor experto que sepa pisar el acelerador a fondo y coordinar los cilindros en el momento crítico. Totalmente de acuerdo. La suplementación aquí entonces no busca ese efecto visual pasajero, sino que debe servir a esa fisiología dual. Por un lado, darle ladrillos al músculo y por otro, darle chispa al conductor. Es una descripción muy gráfica de lo que ocurre a nivel celular. Y bueno, habiendo establecido esas bases para la fuerza, resulta interesantísimo ver cómo el texto cambia radicalmente de escenario para la segunda área estratégica, que es la suplementación para resistencia. Aquí pasamos a un entorno biológico que no tiene absolutamente nada que ver con el anterior. Claro, es un giro de 180 grados. Pasamos del esfuerzo explosivo, de levantar esa carga máxima en 2 segundos, al terreno del esfuerzo prolongado, del levantador de pesas al ciclista de fondo o al maratoniano. Un contraste absoluto, sí. En esta segunda área de resistencia, el texto señala que el foco biológico debe trasladarse hacia el metabolismo energético prolongado. Y para sostener este tipo de metabolismo, que requiere mantener la máquina en marcha durante horas y horas, el documento destaca 2 claves fundamentales que deben guiar cualquier estrategia. La primera de ellas es el uso estratégico de los carbohidratos. Fíjate que esa palabra estratégico es la que marca la frontera entre atiborrarse sin sentido y suplementar bien. Completamente. El texto no habla de simplemente consumir carbohidratos de forma indiscriminada o porque sí, sino de un uso muy meditado. Esto implica entender cómo, cuánto y cuándo ese sistema energético prolongado necesita la glucosa para mantener la viabilidad de la actividad sin llegar a colapsar. Y luego, la segunda clave que menciona el texto para esta área es la gestión de la fatiga. Claro, el gran enemigo del fondo. Exacto, cuando el esfuerzo se prolonga en el tiempo, el cuerpo empieza a acumular señales químicas y mecánicas de cansancio. La suplementación alineada biológicamente en este punto no busca hacer crecer el músculo para nada, sino que busca gestionar y retrasar ese proceso fisiológico inevitable que es la fatiga. O sea, es como si para la fuerza el cuerpo necesitara esos bloques de construcción y esa chispa explosiva de la que hablábamos antes, y para la resistencia, en cambio, necesitara una gestión impecable del tanque de combustible y además un sistema de refrigeración para evitar que el motor se funda por el desgaste continuo. Eso es. Es fascinante darse cuenta de que son vías fisiológicas que casi compiten entre sí. Y esto nos sirve en bandeja la tercera área estratégica, que seguramente sea la más polémica y la que más mitos arrastra en toda la industria del bienestar hoy en día. Hablo de la suplementación para reducción de grasa corporal. Es un terreno verdaderamente minado de productos que prometen resultados mágicos sin ningún esfuerzo. Y es precisamente por eso que el abordaje que hace el material de esta tercera área es tan necesario hoy en día. Cuando el texto promete separar los mitos de la fisiología en esto de la reducción de grasa, adopta una postura sumamente analítica, muy fría y basada en la más estricta realidad biológica. El material insiste en una premisa que califica de innegociable. 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 En este contexto, la suplementación únicamente sirve para acompañar lo que el texto denomina literalmente un déficit calórico bien diseñado. Qué maravilla que el texto sea tan rotundo en esto de verdad. Porque tira por tierra de un plumazo toda esa cultura del quemagrasas definitivo que inunda constantemente las redes sociales. Es que, a ver, la biología no tiene atajos mágicos, ni respeta las campañas de marketing. El documento deja clarísimo que primero hay que estructurar la alimentación. Una vez que existe ese déficit calórico bien diseñado, entonces y solo entonces sí se puede evaluar qué suplemento puede acompañar o hacer más eficiente ese entorno en particular. Claro, como un apoyo extra. Exacto. La suplementación no es la protagonista principal que reduce la grasa por obra y gracia de su consumo. Es una herramienta de apoyo para un proceso fisiológico de oxidación que ya se ha iniciado previamente mediante la nutrición. Es pura voz de la razón frente al ruido ensordecedor de las promesas infundadas que vemos a diario. Es como decíamos antes, una enorme cura de humildad biológica. Si no hay déficit, la pastilla no tiene ningún proceso fisiológico al que agarrarse. No hay más. Y bueno, cambiando de tercio, dejamos atrás la alteración de la composición corporal y la exigencia física extrema para adentrarnos en un terreno de prevención y mantenimiento puro y duro. La cuarta área estratégica que desglosa el documento es la suplementación para recuperación y salud articular. Un área vital.
Totalmente. Aquí el foco se aleja por completo de batir marcas o modificar el peso corporal y se centra exclusivamente en la longevidad de la máquina. Una máquina muy compleja que, si se somete a estrés continuo, requiere unos cuidados extremadamente específicos. El texto no habla de recuperación en un sentido abstracto o genérico, sino que enumera procesos biológicos muy claros que deben ser apoyados en esta cuarta área. Y el primero de ellos, y estoy segura de que es uno de los más importantes, es el apoyo a los procesos inflamatorios controlados. Ojo ahí a la palabra controlados. Sí, fíjate en la enorme sutileza técnica del texto en este punto. No habla de erradicar la inflamación por completo, sino de apoyar procesos inflamatorios controlados. La inflamación es, de hecho, una respuesta biológica natural y absolutamente necesaria para que haya una adaptación posterior. El objetivo aquí es apoyarla de manera que cumpla su función reparadora, pero manteniéndola bajo control, sin que se vuelva crónica. Ese matiz de verdad que vale su peso en oro, porque se suele pensar a nivel popular que la inflamación es el enemigo absoluto y que hay que bombardearla con todo para que desaparezca a toda costa. Pero claro, si la eliminas por completo, le estás quitando al cuerpo la señal de alarma que le dice, oye, repara este tejido que se ha dañado en el entrenamiento de hoy. Exactamente, esa es la idea. Si apagas la alarma de incendios, los bomberos no llegan a reparar el daño. Y además de esa gestión inteligente de los procesos inflamatorios, el texto menciona otros dos focos vitales en la salud articular y la recuperación. Por un lado, la reparación tisular, que es precisamente aportar los nutrientes necesarios para que esos microdaños en los tejidos se reconstruyan más fuertes tras el estrés físico. Y por otro, la prevención de la sobrecarga. Todo cuenta. Y asegurar su viabilidad funcional a lo largo del tiempo. Y aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. Porque a lo largo de este análisis hemos estado diseccionando vías fisiológicas, digamos, universales. Hemos visto cómo funciona la fuerza, la resistencia, la reducción de grasa y la recuperación a nivel celular. Pero el texto da una vuelta de tuerca magistral en este punto, y no se detiene ahí. La quinta y última área estratégica que aborda es la suplementación en poblaciones especiales. Y justo al entrar en esta área, el documento hace una afirmación categórica y nos dice que el contexto lo cambia absolutamente todo. Ese concepto es, para mí, el cierre perfecto para la alfabetización biológica. El contexto lo cambia todo. La fisiología general de la hipertrofia o de la recuperación que acabamos de comentar no ocurre en el vacío. Debe adaptarse inevitablemente a las circunstancias vitales y particulares de cada organismo. Es lógico. Muy lógico. El texto enumera una serie de grupos específicos donde esta adaptación no es una opción más, sino que es obligatoria si queremos ser verdaderamente rigurosos. ¿Y cuáles son exactamente esas poblaciones que el documento pone bajo el foco para demostrar que la regla general a veces necesita sus excepciones? Es a las mujeres y a los deportistas recreativos, entre otros escenarios. Si conectamos esto de vuelta con los 4 pilares que mencionamos al principio de nuestra inversión, el sistema energético, el tejido a estimular, el proceso fisiológico y el riesgo a evitar, la lógica cae por su propio peso. Ya lo veo, ya. Es evidente que el riesgo a evitar en un adolescente que está en pleno desarrollo hormonal y óseo no tiene nada que ver con los riesgos de un adulto mayor que busca mantener su masa muscular activa. Totalmente. Si cruzamos los datos, el proceso fisiológico a potenciar en un adulto mayor probablemente sea evitar la pérdida de músculo, que el texto llama la sarcopenia, y proteger la fragilidad ósea. Sin embargo, para un adolescente el objetivo es acompañar un estirón biológico sin interferir en absoluto en sus procesos naturales. Y pasa exactamente lo mismo si comparamos niveles de exigencia pura. Claro, el proceso fisiológico a potenciar y proteger en un deportista recreativo, alguien que quizás solo quiere jugar su partido de tenis el fin de semana, sin que le duelan las rodillas el lunes en la oficina, es diametralmente opuesto al de un atleta de élite que está exprimiendo su sistema nervioso central al máximo 5 días a la semana. El texto también menciona a las mujeres, cuyas fluctuaciones y fisiología particular requieren un enfoque que la suplementación tradicional, a menudo tan estandarizada, ha pasado por alto durante muchísimo tiempo. Al final es un efecto dominó perfecto. La etapa vital y el nivel de exigencia dictaminan la biología del contexto. Y esa biología es la que tiene que dictaminar obligatoriamente la estrategia de suplementación. No hay atajos que valgan.
Efectivamente. Y esa profunda adaptabilidad es lo que define en última instancia a la verdadera alfabetización de la que hablaba el material al inicio. Demuestra por qué no se puede aplicar la misma plantilla de suplementación comercial a un adulto mayor activo que a un deportista que está buscando el alto rendimiento. Porque, volviendo a la premisa fundacional del texto, cada cuerpo responde según el estímulo que recibe y el entorno en el que se encuentra. Entonces, para ir hilando todo esto, a modo de síntesis, el recorrido que hemos hecho hoy desgranando este documento ha sido espectacular. Queda meridianamente claro que el cambio de mentalidad que exige este material es tan radical como necesario. Nos invita, o más bien nos obliga, a comprender que la suplementación responsable jamás empieza mirando un envase de colores, Jamás. ni leyendo una etiqueta con promesas rimbombantes, ni desde luego siguiendo la última recomendación de moda en Internet. La suplementación responsable, informada y biológicamente coherente empieza única y exclusivamente en el objetivo. Así es. Y la conclusión a la que llega el material original es un reflejo absolutamente perfecto de este cambio de paradigma. El texto subraya que una vez que se finaliza este proceso de aprendizaje y se integran las 5 áreas en la cabeza, la forma de abordar la suplementación cambia para siempre en la mente del lector. Dictamina que ya no tiene ningún sentido hacer la típica pregunta coloquial de ¿qué suplemento es bueno? Esa pregunta queda instantáneamente obsoleta frente al conocimiento real de la fisiología. Es que claro, si te hacen esa pregunta ahora la única respuesta lógica es, bueno, ¿para qué? Como hemos analizado en profundidad hoy, lo que es fisiológicamente bueno para sostener el metabolismo energético en un maratón no tiene por qué ser bueno ni remotamente útil para potenciar la potencia neuromuscular en un trabajo de hipertrofia. Alguien ya alfabetizado en esta materia es qué proceso fisiológico quiero estimular y qué evidencia lo respalda. Y el documento cierra de manera magistral afirmando que esa es precisamente la frontera que separa el simple hecho de consumir del verdadero acto de comprender. Es el paso definitivo donde la suplementación deja de ser vista como una moda pasajera o un parche mágico para convertirse en una herramienta verdaderamente estratégica, afinada y respetuosa con nuestra propia biología. Y analizando a fondo toda esta información, uniendo los puntos entre la fuerza, la resistencia, la recuperación y los contextos específicos, queda una idea resonando en el aire, una deducción muy lógica de todo lo que hemos expuesto hoy. Si cada objetivo activa vías fisiológicas tan distintas y a menudo exclusivas, como hemos visto al comparar el estrés del alto rendimiento con la delicadeza de la recuperación tisular, cabe preguntarse muy seriamente cuando alguien consume varios suplementos de moda al azar, mezclando botes indiscriminadamente y sin un objetivo claro, ¿podría estar enviando señales biológicas completamente contradictorias a su propio cuerpo, bloqueando o anulando precisamente la adaptación fisiológica que ingenuamente intentaba conseguir?